Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta ocasión de nuevo con ustedes para traerles un estudio bíblico en el que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. En esta hora vamos a estar hablando sobre la Biblia y el ámbito de los negocios, cómo los cristianos debemos manejarnos en los negocios, ¿verdad? Aunque muchas veces la gente piensa que nosotros los cristianos estamos en otro mundo. Nosotros realmente estamos en este mundo y participamos de las actividades del mundo en el sentido de que tenemos que hacerlo, pero siempre dentro del orden del Señor, siempre en la obediencia a Dios, haciendo las cosas como a Dios le agrada. Mientras otros hacen las cosas de una manera, nosotros hacemos el esfuerzo por hacerlo como agrada a Dios. Estamos en el mundo, hay cristianos que tienen negocios de ferretería, de bancos, de comida, de todo tipo, y también hay profesionales en todas las áreas, personas que le temen a Dios, y la diferencia es que tratamos de hacer las cosas como a Dios le agrada. La Biblia tiene respuesta a todos. Hemos visto, el que ha visitado, ¿verdad?, el canal de YouTube, se va a dar cuenta que todos los estudios están relacionados de cómo la Biblia interactúa con el ser humano, cómo interactúa con la sociedad, cómo lo hace con la familia, cómo lo hace. Ahora vamos a ver cómo la Biblia trata el tema de los negocios, cómo los cristianos debemos manejarnos en el tema de los negocios. Y para ello vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia que van a servir de fundamento a lo que vamos a estar hablando, y como siempre les recuerdo que deben leer los capítulos completos. Ustedes van a los capítulos y donde lo que les vamos señalando, ustedes lo leen completo, porque solamente aquí sacamos un breve resumen citando algunos versículos, pero queremos que ustedes lo lean completo para que tengan un conocimiento cabal de lo que estamos hablando. Hoy vamos a estar leyendo en Génesis 1, 28 al 31, Proverbios 11 del 22, 16 y al 24, 28 al 31. También vamos a estar viendo 2 Corintios 9, 8 y Santiago 5, 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores
de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dice el Señor también que no retenga el salario al jornalero. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis amados, Dios creó al hombre, ¿verdad? Y le puso toda la tierra a su disposición. Todo lo que hay en la tierra, los animales, todo lo que se mueve está a disposición del hombre. Los vegetales, las plantas, todo. Entonces, Dios lo único que le encarga al hombre es que actúe con justicia y que actúe con bondad. Con justicia y con bondad. Esa es la regla que Dios le pone al ser humano cuando lo pone en la tierra. Nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Cristiana, tenemos una conducta que Dios nos ha legado, que Dios nos ha impuesto a que debemos llevarla para ser ejemplo a los demás. Nosotros no podemos actuar como actúa el mundo, nosotros no podemos guiarnos como se guía el mundo. Mire que Dios aborrece cuando se pesa algo para venderlo. Dice ahí que cuando esa balanza, quien vende la daña, la pone para obtener ganancia, pone un peso falso, dice que Dios lo aborrece. Pero dice que el que hace el peso con justicia, el que pesa con justicia, que pesa correctamente, que tiene su balanza correcta, Dios se agrada de eso, dice la Escritura. Entonces, por ahí ya vamos comenzando. Nosotros debemos ver cómo nosotros nos manejamos y nos conducimos con nuestras finanzas, en nuestros negocios, los que tienen negocios de ferretería, de colmado, de almacenes, supermercados, los abogados, los profesionales. Entonces Dios quiere que nosotros seamos justos en todo nuestro proceder. Nosotros estamos llamados a trabajar como cualquier persona. Todos tenemos la obligación de producir, de hacer un mundo mejor, de que haya riqueza para distribuirla de manera equitativa entre todas las personas. El trabajo, Dios lo creó para que nosotros, ¿verdad?, con el sudor de nuestra frente nos mantengamos, pero no nos invita a acumular riqueza. No es que sea rico sea malo. Lo que Dios quiere es que cuando Él nos da la bendición de las riquezas, nosotros sepamos administrarla conforme a su voluntad, compartiendo con el que necesita, ayudando al necesitado. Si soy el gerente de una empresa, si soy el propietario de una empresa, yo tengo que pagarle lo justo a los que trabajan en esa empresa. No puedo enriquecerme a costilla de pagarle menos de lo que le debo pagar, ¿verdad? Que es una de las situaciones que se dan. La gente siempre quiere explotar al otro de manera que él pueda tener todos los beneficios, toda la riqueza y nada, porque en realidad todo eso que se acumula se va a acabar. Todo eso que se acumula se va a quedar aquí cuando nosotros nos vayamos. Nosotros como creyentes tenemos que ser responsables en el desempeño, ¿verdad?, de nuestra economía, de nuestra finanza, y todo debemos hacerlo basado en la ética cristiana, en la ética que Dios nos ha impuesto. ¿Para qué? Para que las personas que nos conocen y nos identifican como cristianos digan, esa persona verdaderamente es cristiano. Nosotros no podemos mentir en lo que hacemos, no podemos engrosar cosas para aparentar, para vender a un precio que no debe ser, engañando a la ciudadanía. Nosotros tenemos que actuar correctamente en todo. Nosotros tenemos que valorar como la Biblia como la guía de honradez que nosotros debemos tener como norte. La Biblia nos da la información de cómo nosotros debemos manejarnos, las reglas de cómo nosotros debemos actuar en todo lo que hacemos, con honradez, con bondad, con justicia, mis amados. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Entonces, para eso hay que pedirle sabiduría al Señor. ¿Por qué? Porque diariamente vamos a ser tentados. En cada momento podemos ser tentados para querer obtener mayores beneficios. El diablo nos da oportunidad para que obtengamos beneficios por encima de lo que debemos tener. Entonces, ahí entra la sabiduría y el discernimiento
de Dios. O sea, sabemos que el mundo en que nos manejamos, en que vivimos, es un mundo contaminado totalmente, y que todo el mundo lo que quiere es tener más y a costa de lo que sea. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es tener de sobra para placeres, para tener gozo extraordinario en la vida. Entonces, no es que no produzcamos y que ahorremos para divertirnos, ¿verdad? Sanamente, como el Señor lo permite, pero tratar de acumular riqueza para tener cosas superfluas, cosas que no necesitamos, a Dios no le agrada eso. A Dios lo que le agrada es que nosotros, ¿verdad?, si recibimos una bendición de parte de Él, nosotros podamos compartirla con los que necesitan. Eso es sabiduría de Dios, y eso es actuar conforme al carácter de Dios, actuar conforme a la santidad del Señor. La Biblia nos dice claramente cuál es el objetivo del trabajo, ¿verdad? Producir para vivir. Ese es el objetivo, para sobrevivir, porque todo lo que tengamos de más no tiene importancia, mis amados. Las Escrituras nos guían conforme a la voluntad de Dios de cómo nosotros debemos manejarnos y ser bondadosos y tener siempre deseo de hacer las cosas bien. Si tenemos el deseo en nuestro corazón de hacer las cosas como Dios manda, Dios nos va a ayudar, pero tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón de hacer las cosas de manera correcta. ¿Por qué? Porque miren, mis amados, cuando hacemos las cosas de manera correcta, vamos a estar en santidad, vamos a estar en gozo, vamos a estar en la presencia de Dios. Pero cuando hacemos las cosas mal, vamos a entrar en angustia, en una angustia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Y estar lejos de Dios representa angustia, representa pesar, representa una situación que nosotros como que no nos sentimos bien. Entonces, Dios ha dado a la humanidad una medida de autoridad para gobernarnos, para gobernar la tierra, para gobernar todo el mundo, pero debemos gobernarlo bien. Por ejemplo, mire, ahora mismo usted hace un análisis, entra a buscar información sobre la situación en que está la tierra. Mire, hermano, es difícil el calentamiento global y el futuro se nota que van a ocurrir grandes cosas. Todos los días ocurren terremotos en la tierra, en diferentes lugares. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre se ha empeñado en explotar la tierra más de lo que debe explotarla. Dios le ha dado una autoridad, pero él se ha sobrepasado. Ha querido sobrepasar todos los límites que Dios le ha dado. Él le dijo, enseñorense de los animales, de la tierra, todo es de ustedes, pero háganlo bien. Administrenlo bien. Todas las criaturas son de ustedes, pero administrenla bien. Por ejemplo, Dios puso limitaciones en lo que tiene que ver con los animales que se pueden comer y los que no. Hay países que están desconectados de las Escrituras y por cultura y por enemistad con Dios, ellos se comen animales que la Biblia prohíbe. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, por ejemplo, lo de esta pandemia que está afectando a nivel mundial. ¿Cuál es? ¿Qué se dice? ¿Dónde dice que fue el origen? En un lugar, en un mercado donde los animales que venden son animales prohibidos por la Biblia. Comerse un murciélago, mire, hermano, eso son cosas raras, son cosas del mismo Satanás, porque son cosas que Dios dijo que no se la coman. Que no se la coman. Entonces, muchas cosas de esas son que son de afrodisíaco, que esto, y la gente anda buscando un placer más allá de lo que la propia naturaleza le aporta. Si usted su naturaleza le aporta tener intimidad con su esposa una vez a la semana, confórmese con eso. Entonces, es para pecar. Cuando buscan eso afrodisíaco, esas cosas para tener fuerza, para tener 2 o 3 por ahí, hermano, al final todo eso se acaba, esos minutos terminan y ya. Ahí te vuelve a la ansiedad, y ahora, ¿qué hago? Entonces, Dios tiene un conocimiento que Él nos ha dado de todo para que podamos vivir en un ambiente en que nosotros podamos estar en gozo. Pero tenemos que administrar las cosas como Dios manda. Cuando las administramos mal, cuando hacemos las cosas mal, olvídese que las cosas no nos van a favorecer.
vamos a estar mal, mis amados. Todos los recursos están a nuestra disposición, pero tenemos que administrarlos bien en nuestro hogar, en nuestra casa. Eso se da en los países, se da en las casas, se da en las empresas, toda esa administración en este mundo. Entonces, lamentablemente el pecado ha corrompido la humanidad y esa corrupción ha afectado esa comisión que Dios nos ha dado a nosotros, esa delegación de gobernar, de administrar de manera correcta. Entonces, cuando utilizamos los recursos que nos rodean, debemos recordar, mis amados, que nuestro Creador nos los dio y nos llamó a ser buenos administradores responsables ante Él. Todos vamos a tener que darle cuenta a Dios de las cosas que hacemos aquí, de cómo nos dirigimos con las cosas que Él puso en nuestras manos. Entonces, las Escrituras nos invitan, mis amados, a que seamos responsables y aplicar de manera correcta las reglas que Dios nos ha impuesto. Cómo nosotros interactuamos con las personas que nos rodean, cómo esa intención de engaño por ganar más, debemos alejarnos de eso, mis amados. Debemos actuar siempre pensando en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay una historia que narra el profeta Jeremías, que es cuando el pueblo judío es llevado cautivo a Babilonia, y él les aconseja que trabajen, que vivan en ese lugar como si vivieran en su casa, dedicados al trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo está la producción, y le decía, oren por esas autoridades, aunque ellos se los llevaron preso a ellos y lo pusieron como esclavo cautivo en ese país. Trabajen con amor, hagan lo que tengan que hacer con amor. Es un castigo que Dios les dio por la desobediencia y permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. Entonces decía, adáptense a la situación, crean sus familias, manténganse en la comunión con el Señor, pero trabajen y produzcan, que en la medida que ustedes producen, ese país va a avanzar y en esa medida ustedes pueden tener esos propios beneficios. Cuando nosotros trabajamos con amor en lo que nos toca hacer en términos de producción, sea agricultura, sea en una fábrica, sea en una industria, sea en una oficina, lo que nos corresponde hacer tenemos que hacerlo bien, tenemos que administrar todo bien. Si trabajamos en una oficina del Estado o en una empresa privada, no podemos cargarnos con los bolígrafos de cuando nos vamos, ni cargarnos una rema de papel para nuestra casa. No, eso no es de nosotros, mis amados, eso es para producir ahí. Entonces, el cristiano tiene que dar ejemplo, mis amados, y tratar que donde lo pongan a administrar, prospere todo, que las cosas sean diferentes, que las cosas sean diferentes para beneficio de todos, que todos puedan recibir la bendición por medio del trabajo que usted haga. El libro de los Proverbios a mí me encanta, es un libro que yo he leído muchas veces y les exhorto a que lo lean porque tiene muchas enseñanzas. El libro de los Proverbios te trae ahí que el bien y el mal, el sabio y el necio, el responsable y el perezoso, y cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias de cada una de esas actuaciones tuyas. En los Proverbios dice el rey Salomón que los deseos de los justos llevan a la bendición, los malos deseos conducen al juicio. Cuando usted desea cosas buenas, Dios lo va a bendecir, pero cuando usted tiene en su corazón cosas malas, usted va a acarrear juicio en su vida. Entonces usted debe tratar de evitar que los pensamientos malos lleguen a su mente y entren a su corazón. Tiene que rebotarlo, desde que lleguen a su mente, rebótelo. ¿Por qué? Porque nos traen malas consecuencias. Dice que la generosidad trae prosperidad. Cuando usted es generoso, cuando usted da, Dios lo bendice de manera muy especial. Pero el que es egoísta, que quiere todo para sí, va a caer en la pobreza, mis amados. Entonces dice que las personas generalmente encuentran lo que buscan, ya sea bueno o sea malo. Cuando usted se inclina por la bebida, por ejemplo, usted va a caer en un momento que usted va a ser alcohólico y usted va a ser un enfermo y va a morir de eso.
Pero si usted objeta la bebida, si usted rechaza la bebida porque entiende que la palabra dice que no debemos entrar en esa conducta de tomar alcohol, entonces usted va a estar en salud, usted va a estar bien. Entonces, dice que el objeto de la confianza de uno afecta en gran medida el resultado de su vida. El resultado de la vida de nosotros va a depender de cómo nosotros actuemos. Dice que el pecado arruina no solo al pecador, también perjudica a quienes están más cerca de ella. Si usted, por ejemplo, Dios lo libre, usted entra en el alcoholismo, usted va a ser una persona que va a ser improductivo. Si usted tiene 3 hijos que dependen de usted, esos 3 hijos van a ser afectados por su condición, lo mismo que su esposa. Entonces debemos cuidarnos de todas esas cosas, mis amados, de esos vicios que nos conducen a una mala recompensa. Dice que los justos andan por un camino que conduce a una bendición, a una recompensa, pero los impíos andan por caminos que conducen a juicio. Al final, los impíos caerán en el juicio, mis amados. Los que hacen las cosas contrarias como Dios manda, entrarán en juicios. Nosotros cada día estamos tentados, como le decía al principio, a hacer malos negocios, pero si caemos en eso, olvídese, mis amados, que vamos a tener problemas, porque las tentaciones, cuando caemos en las tentaciones de los malos negocios, tarde o temprano va a venir la consecuencia, el castigo va a venir. Entonces nosotros tenemos, mis amados, que tratar de estar bien delante de Dios, porque no sabemos el día ni la hora en que vamos a partir de esta tierra, o que Jesucristo va a venir a hacer los juicios que tenga que hacer para cambiar este sistema de cosas. Existe un principio bíblico que dice que lo que tú sembrares, eso cosecharás. Si tú siembras odio, vas a cosechar odio. Si tú siembras amor, tú vas a cosechar amor. Entonces el proverbista lo dice con claridad meridiana. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Los consejos que le da el rey Salomón a través de los proverbios a la gente de su época y consecuentemente a toda la humanidad, debemos asimilarlo, mis amados, debemos contemplarlo. Entonces, la clave para nosotros tener éxito en Dios es hacer lo correcto, hacer lo justo y actuar con generosidad, mis amados, actuar con justicia. Siempre digo que debemos actuar con justicia. Cuando nos falta la justicia, actuar con misericordia. Y cuando nos falta la misericordia, entonces debemos actuar con amor, que eso fue lo que hizo el Padre. Puso las leyes, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, con justicia. La justicia no alcanzó para salvarlo. Entonces usó la misericordia de mandar a su Hijo, de sacrificar a su Hijo para que muriera por la humanidad. Ese entonces ya es el amor que se manifiesta en la humanidad. El amor de Cristo, el amor de Dios por nosotros se manifiesta en ese sacrificio extraordinario. Dice, Dios bendice a su pueblo para que a su vez pueda bendecir a otro con las ofrendas. Cuando Dios te da, tú debes dar, debes ver quién necesita de ti para que tú puedas ayudarlo. Y gente con necesidades vamos a encontrar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y hasta en sueños te pueden aparecer gente con necesidades. Entonces nosotros tenemos que estar preparados siempre para hacer el bien. Entonces Dios nos bendice financieramente cuando nosotros actuamos con generosidad, cuando nosotros de lo que tenemos no tenemos miramiento para ayudar a los demás. Entonces el éxito del creyente debe traducirse en la compasión por los necesitados. Ahí es que nosotros somos exitosos, que cuando combinamos la obra con la fe, cuando combinamos nuestra creencia con la realidad, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que tengamos amor, y ese amor no solamente lo manifestamos con nuestra boca, sino que nuestras obras, nuestros hechos manifiestan ese amor de Dios.
Entonces, es importante entender lo difícil que puede ser para nosotros esa situación de ser bondadoso, de dar lo que tenemos. A nadie le gusta dar lo que tiene. La gente lo que quiere siempre es tener más. Y si puede quitarle al otro, se lo quita. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes, mis amados. Mire ahora mismo esta situación que se está presentando en el mundo, en términos económicos y financieros, va a crear situaciones muy difíciles para la familia, porque se van a reducir los trabajos, va a haber poco trabajo, la producción va a bajar en el mundo entero, y esto va a conllevar a una situación que puede hacer colapsar la economía de cualquier hogar. Vamos a suponer, usted trabaja, gana bien, usted tiene unos ahorros, y puede ser que los ahorros, usted sale del empleo y le dure 6 meses. A los 6 meses, ¿qué va a pasar? Entonces, usted puede ser tentado en este proceso a hacer malos negocios para acumular. Tengo que hacer esto, aquello, para acumular. Entonces tiene que tener cuidado de que esa ambición no lo lleve a cometer actos que riñan con las reglas que Dios nos ha impuesto. Puede ser que se caiga en ese tipo de situación, haciendo negocios malos, tratando de acumular riquezas para enfrentar los días de crisis que vienen. Yo soy de los que creo que Dios es mi creador, que Dios es mi protector, que yo dependo de Él, y que Él me sostendrá. Él me sostendrá a mí, a mi familia, con el poder, por el poder de su palabra, porque Él dice que nosotros no vamos a mendigar pan, nosotros vamos a tener nuestras necesidades, pero si nos falta, gloria a Dios por todo. Debemos estar conformes con el Señor, como dijo Job. La esposa le estaba reclamando: Job, pero maldice a tu Dios, porque entendía que Dios le había quitado todo, le había quitado sus bienes, le había quitado sus hijos, y él decía: óyeme, entonces voy a aceptar lo bueno y tampoco voy a aceptar lo malo. Él es mi creador, Él es mi dueño, lo que Él haga está bien hecho. Nosotros siempre debemos pensar así, que lo que Dios haga está bien hecho alrededor de nuestras vidas, y si algo pasa que aparentemente es malo, confiemos que Dios está en control. Dios está en control. Nosotros lo que tenemos que hacer es un balance siempre, cada cierto tiempo, de las bendiciones que Dios nos ha dado y de qué manera nosotros hemos administrado esas cosas que Dios nos ha dado. Si nosotros hemos sido correctos en nuestras actuaciones. ¿Por qué? Porque siempre tenemos fallas, mis amados, siempre tenemos que estar evaluándonos, siempre tenemos que estar confrontándonos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder, en el caso de que hayamos hecho algo malo, pedirle perdón al Señor y que Él nos ayude a levantarnos, porque a veces creemos que estamos bien, hacemos cosas y la tapamos como que le echamos tierra. Entonces no, nosotros tenemos que estar a cuenta con el Señor permanentemente. ¿Para qué? Para que si nos sorprende la muerte, estemos bien delante del Señor, estemos bien en su presencia, que si partimos de este mundo, vayamos felices a verle el rostro al Señor. Pero si tenemos cosas guardadas, pecados tapados, entonces lamentablemente no vamos a ver al Señor con alegría. Entonces todos tenemos fallas, todos hemos fallado, pero si decimos que no hemos pecado, le estamos diciendo mentiroso al Señor, como dice el apóstol Santiago. Y Dios no es mentiroso. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, tenemos a Cristo, que derramó su sangre por nosotros y que siempre está dispuesto a perdonarnos. Lo importante es que la intención de nuestro corazón esté dirigida a hacer lo que Dios manda, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos en su obediencia. Entonces, tenemos que reconocer la prosperidad que da el trabajo, ¿verdad? El trabajo trae prosperidad. Ahora, cuando somos perezosos, cuando somos haraganes, vamos a tener necesidades.
Cuando usted tiene fuerza, siempre tiene que buscar la forma de trabajar, de hacer cosas para producir, porque en esa medida usted va a ser bendecido. El apóstol Pablo criticaba a unos hermanos en la iglesia primitiva que parece que vivían de casa en casa esperando la hora del chao para ir a comer, pero el Pablo dice, no, el que no trabaje que no coma. Usted tiene que trabajar. Usted no puede estar con una Biblia debajo del brazo visitando a toda la gente a toda la hora, ¿verdad? No, nosotros tenemos que trabajar. Ahora, si nos llaman de un hogar, que hay una situación que se necesita hacer un culto, que se necesita orar por alguien, entonces nosotros vamos, pero nosotros no podemos estar visitando a todos los hermanos, todas las casas, a veces infortunando, hablando, ¿verdad? Porque para eso todo tiene su tiempo, mis amados. Dios tiene control de todo y Él nos conoce a todos y conoce las intenciones de nuestro corazón. Usted no puede siempre estar que tengo un problema, que présteme, que quiero un préstamo. No. Usted tiene que trabajar. A los ojos de Dios, todos tenemos la necesidad de trabajar para ganarnos el sustento, porque Dios nos mandó a todos a trabajar, a ganarnos con el sudor de su frente. Pablo, el apóstol Pablo, fue el hombre que más hizo a favor de la obra de Dios después que Dios lo impactó. Y Pablo no vivía del cuento. Pablo trabajaba. Y él decía, no, yo no quiero serle gravoso a nadie. Y él invertía en su trabajo e invertía en tiempo para Dios, porque él quería ganarse su sustento, todo lo contrario, mejor ayudaba a los demás. Entonces, a lo largo de este libro de los Proverbios, mis amados, nos encontramos con todas las consecuencias que les pasa a las personas que son vagos, que son personas que no les gusta trabajar. La consecuencia del perezoso es la ruina, es la pobreza, pero la consecuencia del hombre que trabaja, la mujer que trabaja, es prosperidad, mis amados, bendición de Dios. Y esto entonces nos engrandece, porque en la medida que tenemos bendición y bendecimos a otros, entonces el favor de Dios aumenta en nuestras vidas. Entonces, siempre, mis amados, aplicando la sabiduría, el entendimiento. Hay tesoros espirituales que nosotros no debemos cambiarlos por los tesoros terrenales. Si bien es cierto que nosotros tenemos que trabajar para producir, nosotros no debemos sacrificar nuestra comunión con el Señor por el trabajo. El trabajo debemos dedicarle su tiempo, pero a Dios tenemos que pagarle su cuota de tiempo, haciendo su obra, hablando con Él, escudriñando las Escrituras, y así las riquezas vendrán con una combinación. Cuando usted se empeña demasiado en los trabajos, usted está dedicándole todo el tiempo al trabajo y usted se olvida de Dios, usted se olvida de que tiene que hablarle a otros de Dios, usted se olvida que tiene que orar, que tiene que estudiar las Escrituras diariamente. Entonces usted corre el riesgo de que esa bendición que usted está recibiendo se convierta en un problema, porque le impida agradar a Dios. Porque cuando usted se separa de Dios, cuando usted deja de actuar como el Señor nos manda en su palabra, en lo que tiene que ver con nuestra comunión con Él, entonces podemos tener muchas cosas materiales, pero entonces no tenemos bendiciones espirituales, que son las que nos llevan a la vida eterna. Si nos concentramos demasiado en el trabajo, corremos el riesgo de perder la salvación. Entonces es mejor que usted se gane 100 y le dedique tiempo a Dios, y no que usted se gane 500 sin dedicarle tiempo a Dios. Debe haber una combinación, mis amados, debe haber un equilibrio en nuestro propósito en el trabajo. Si tenemos riqueza, gloria a Dios, pero deben ser legítimas, mis amados, deben ser riquezas legítimas. Nosotros no podemos tener riquezas ilegítimas, tener riquezas que sean consecuencia de altimaña, de malas obras. Entonces, Dios quiere que nosotros
hagamos las cosas bien hechas, que nosotros hagamos las cosas como Él nos manda. Como les decía, la riqueza, mis amados, son una bendición de Dios, pero cuando provienen de lo justo, de lo legal, cuando provienen de cosas mal hechas, de negocios mal hechos, entonces traen maldición. Usted no se da cuenta, pero le vienen problemas que usted no sabe por qué vienen, y muchas veces son consecuencias de cosas malas que hemos hecho en la vida. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios quiere ayudarnos a nosotros a que actuemos con fidelidad a Él, para que podamos ser bendecidos y bendecir a otros. Entonces, mientras usted vive en este mundo, mientras nosotros participamos de este mundo, tenemos que vivir, ¿verdad? Pero tenemos que vivir recibiendo lo que proviene de lo justo. Debemos actuar siempre de manera correcta, de manera que Dios se agrade de nuestras actuaciones y podamos ser ejemplo a las personas que nos rodean. Que si usted hace un negocio con una gente, esa persona quede conforme con el negocio que usted hizo, que no le eche una maldición, que si usted tiene un negocio de vender cosas, usted no venda sobreprecio porque la gente lo va a maldecir. Si usted vende por ejemplo, usted va a vender un carro y usted sabe que tiene un problema en el motor, usted no puede vender ese carro sin decirle, mira, ese carro yo lo estoy dando en ese precio porque tiene un problema en el motor, y escribirlo si es preciso para que mañana cuando el motor explote, salte con el problema, no venga la gente a reclamarle a usted y lo someta a la justicia. ¿Por qué? Porque es un engaño que la justicia humana lo condena. Cuando usted le vende algo con lo que se llama un vicio, si usted lo vende así y no lo dice, usted está incurriendo en una violación al derecho que puede ser usted demandado por eso. Bien, mis amados, espero que hayan entendido el estudio de esta mañana, de esta hora, y espero que ustedes hayan podido comprender y Dios ponga en su corazón a actuar como Él nos manda. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este estudio. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada mente, en cada corazón. Que tú nos ayudes, Dios mío, a actuar como tú quieres que nosotros actuemos, Señor. Que aunque estamos en el mundo, tenemos, Señor, que actuar diferente a como actúa el mundo. Nosotros tenemos que actuar con justicia, con equidad, con amor hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a tener la disposición de desprendernos de las cosas que nos sobran, Señor, de las cosas que nosotros no necesitamos, no acumularlas, Señor, sino ponerlas al servicio de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos.